La mayoría de los seres humanos vive convencida de que su mente es algo exclusivamente propio. Creen que sus pensamientos nacen únicamente de su voluntad, que sus emociones son el resultado directo de lo que les ocurre, y que nadie puede influir verdaderamente en su forma de pensar si ellos no lo permiten de manera consciente. Sin embargo, esta creencia no se ajusta a la realidad. La mente humana no es un sistema cerrado. Es un campo abierto, sensible, vivo, que se encuentra en constante intercambio con otras mentes y con el entorno invisible que la rodea. Cada persona funciona como una fuente de energía mental. En todo momento estamos emitiendo pensamientos y, al mismo tiempo, recibiendo pensamientos. Esta emisión y recepción ocurre de manera continua, incluso cuando no somos conscientes de ello. Cuando hablamos, cuando escribimos, cuando trabajamos, cuando discutimos, cuando defendemos una idea, cuando tomamos decisiones o realizamos cualquier esfuerzo físico o mental, estamos proyectando nuestra energía hacia el exterior. En esos momentos, la mente se encuentra en un estado activo, expansivo, positivo. Pero cuando dejamos de actuar, cuando descansamos, cuando escuchamos, cuando observamos, cuando estamos cansados, preocupados o emocionalmente abiertos, la mente entra en un estado receptivo. Y en ese estado, absorbemos. Absorbemos sin elegir. Absorbemos sin analizar. Absorbemos el clima mental de los lugares, la disposición interior de las personas que nos rodean y la calidad general de los pensamientos que flotan en el ambiente. Así como el cuerpo respira el aire sin detenerse a examinar su composición, la mente respira pensamientos sin advertirlo. Y del mismo modo que el aire contaminado enferma el cuerpo, los pensamientos contaminados debilitan la mente. Existen pensamientos constructivos y pensamientos destructivos. Existen estados mentales que fortalecen y otros que debilitan. La envidia, el resentimiento, el miedo constante, la queja permanente, el cinismo, la irritabilidad crónica y el desaliento profundo no son simples estados emocionales pasajeros. Son fuerzas activas que se irradian desde la mente de quien las sostiene. Una persona dominada por estos estados los proyecta de manera continua hacia su entorno, aunque no pronuncie palabra alguna. Y quienes se encuentran cerca, si están receptivos, los absorben. Lo más peligroso de estas influencias mentales es que sus efectos no siempre se manifiestan de inmediato. En muchos casos, la persona no siente nada en el momento del contacto. Continúa con su vida cotidiana. Pero días después comienza a notar una pérdida de entusiasmo, una disminución de la confianza, una sensación de pesadez interior, una tendencia a la duda o al pesimismo. Entonces atribuye estos cambios al cansancio, al estrés, a la mala suerte o a circunstancias externas, sin sospechar que la verdadera causa fue una influencia mental absorbida en un momento de vulnerabilidad. Todos los seres humanos han experimentado alguna vez la sensación de dejar de ser ellos mismos. Salen de su hogar con claridad mental, con ánimo firme y con objetivos definidos. Y después de una conversación, de una reunión prolongada o de una exposición a una multitud alterada, algo cambia. Comienzan a pensar de manera distinta. Adoptan preocupaciones que antes no tenían. Ven obstáculos donde antes veían posibilidades. Incluso llegan a tomar decisiones que no reconocen como propias. Dicen palabras que no habrían dicho. Realizan acciones que luego lamentan. Este fenómeno no se debe a una falta de carácter ni a una debilidad moral. Se debe al funcionamiento natural de la mente cuando se encuentra en estado receptivo. En ese estado, la mente se impregna del pensamiento dominante que la rodea. Durante ese tiempo, la persona no actúa desde su verdadero centro interior, sino desde una influencia externa que ha penetrado en su pensamiento. Por esta razón, el momento en que se produce el contacto con otras personas es de vital importancia. No toda relación es perjudicial ni toda conversación es peligrosa. El verdadero riesgo aparece cuando el contacto ocurre mientras la persona está agotada física o mentalmente. Después de un gran esfuerzo, la mente pierde parte de su capacidad de resistencia. En ese estado, incluso personas cercanas, incluso familiares, amigos o compañeros de trabajo, pueden ejercer una influencia negativa sin intención alguna. No se trata de que estas personas sean malintencionadas.
Se trata de que su estado mental es más confuso, más temeroso o más inestable. Y cuando una mente más clara se expone sin protección a una mente más desordenada, es la mente clara la que pierde. Siempre ocurre de este modo. La mente más elevada es la que más se desgasta cuando se mezcla sin cuidado con una mente inferior. Aquí surge uno de los errores más comunes en las relaciones humanas. Creer que ayudar siempre significa absorber. Creer que escuchar siempre significa cargar. Creer que la simpatía debe darse sin límite. Cuando una persona escucha durante largo tiempo a alguien profundamente perturbado, sucede algo inevitable. Una parte del dolor ajeno se traslada a quien escucha. Se simpatiza, se siente con el otro, se piensa con el otro. Y cuando esa persona se retira, no se lleva toda su carga. Deja una parte atrás. Por esta razón, incluso los grandes maestros espirituales se retiraban a la soledad después de servir a las multitudes. No lo hacían por desprecio hacia las personas, sino por comprensión de la ley mental. Sabían que, después de proyectar fuerza durante un tiempo prolongado, llegaría inevitablemente el momento de receptividad. Y en ese momento, necesitaban protegerse para no absorber las corrientes mentales inferiores de quienes los rodeaban. Ayudar verdaderamente no significa agotarse. Para ayudar de forma eficaz y duradera, es indispensable conservar energía. No todas las asociaciones humanas son beneficiosas. Existen relaciones que drenan lentamente la claridad mental, la salud física y la capacidad de avanzar en la vida. Estas relaciones no siempre se presentan de forma evidente. Muchas veces se desarrollan de manera gradual, casi imperceptible. La persona se acostumbra a ellas. Las justifica. Las mantiene por costumbre, por obligación o por miedo a la soledad. Pensar constantemente en alguien crea un vínculo real, aunque esa persona se encuentre lejos. La distancia física no interrumpe la influencia mental. Mientras una persona ocupe un lugar frecuente en el pensamiento, existe una conexión activa. Y si esa persona vive dominada por el miedo, la ansiedad, la prisa, la irritabilidad o la esterilidad mental, esa corriente continúa llegando. Romper el contacto físico no siempre es suficiente. Es necesario cerrar el canal interior. Es necesario aprender a olvidar. Olvidar no como un acto de rechazo ni como una forma de odio, sino como un proceso de liberación. Olvidar es cortar el hilo invisible por el que se escapa la energía mental. Mientras ese hilo permanezca activo, la influencia continúa. Incluso aquello que parece inofensivo puede ejercer una influencia profunda sobre la mente. Los libros, por ejemplo. Leer historias cargadas de sufrimiento, enfermedad, desesperación o degradación mientras se está emocionalmente abierto puede afectar tanto la mente como el cuerpo. Durante la lectura, la persona vive interiormente lo que lee. Se identifica con los personajes. Siente sus emociones, adopta sus miedos y participa de sus limitaciones. Durante ese tiempo, la mente no distingue entre experiencia real y experiencia imaginada. Lo mismo ocurre con los lugares que se frecuentan y con la forma en que se realizan las comidas. Comer en calma, sin discusiones, sin preocupaciones y sin prisa, no es solo una cuestión de educación o de cortesía. Es una necesidad mental y física. Durante la comida, el cuerpo y la mente se encuentran en estado receptivo. Si en ese momento hay tensión, enojo o conflicto, esos estados se absorben. La digestión se altera. La energía se debilita. El cuerpo paga a las consecuencias. Incluso cuando una persona se encuentra sola, nunca está completamente aislada. Siempre está rodeada por una atmósfera mental formada por pensamientos afines a los suyos. Por eso, en ciertos momentos de retiro y silencio, la mente se aclara. Surgen ideas nuevas. Aparece una sensación de pertenecer a un plano más elevado de comprensión. Sin embargo, basta regresar a ciertas compañías para que ese mundo interior se disuelva. Entonces la persona comienza a hablar, a pensar y a reaccionar como los demás. Más tarde, cuando vuelve a estar sola, surge una incomodidad silenciosa. Una sensación de haber traicionado algo propio. Esa incomodidad es la voz del verdadero yo.
es la parte más elevada de la mente que protesta por haber sido sometida a influencias inferiores. Cuanto más refinada es una mente, más intensamente sufre cuando se deja dominar por corrientes groseras. Muchas personas pierden con el tiempo su claridad, su creatividad y su fuerza interior no por falta de capacidad, sino por exposición constante a influencias mentales que no corresponden a su naturaleza. La verdadera vida no nace de la rutina mental ni de las asociaciones estériles. Nace del contacto con mentalidades afines, claras y constructivas. Nace de relaciones que aportan ideas nuevas y, con ellas, energía nueva. Allí se encuentra la verdadera fuente de renovación. No en el cuerpo, sino en la mente. No en el descanso físico únicamente, sino en la calidad de los pensamientos que se permiten entrar. Vivir de este modo requiere atención, disciplina y responsabilidad interior. Requiere aprender a reconocer el propio estado mental. Requiere saber cuándo proyectar fuerza para rechazar pensamientos bajos, destructivos o paralizantes, y cuándo abrirse solo a influencias superiores, constructivas y ordenadas. Requiere no alimentar el miedo, no cultivar el odio, no despreciar al ser humano, sino únicamente al error. Requiere amar, pero con prudencia. Ayudar, pero con inteligencia. Dar simpatía, pero sin desperdiciar la propia energía. La energía mental es un recurso real y limitado. Cada pensamiento tiene un costo. Cada emoción sostenida consume fuerza. Aquello a lo que se presta atención se fortalece. Aquello que se tolera se instala. Aquello que se repite se convierte en hábito. Por esta razón, la calidad de la vida de una persona depende en gran medida de la calidad de las influencias mentales que permite actuar sobre su mente. La energía que no se protege, se pierde. La energía que se pierde, debilita la voluntad. La voluntad debilitada conduce a la confusión. Y la confusión conduce al estancamiento. Pero la energía que se protege se transforma en claridad. La claridad se transforma en dirección. La dirección se transforma en acción consciente. Y la acción consciente transforma la vida. Comprender esta ley invisible es el primer paso. Aplicarla con constancia es el verdadero desafío.